Buenos días para todos. Amén. Dios le bendiga a cada uno de los presentes que han venido a escuchar al mejor lugar la palabra de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga en esta mañana y vamos a estudiar un tema muy importante que a mí me causó preocupación cuando yo comencé en la fe. ¿Cuál es? El título que tiene es ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento mandó a matar a hombres, mujeres y niños aún de pecho? ¿Por qué Dios lo mandó a matar? Siendo un Dios de amor. Dice nuestra hermana respondiendo que Él conoce el fin desde el principio. Correcto. Pero vamos a ver la respuesta a la luz de la ley y el testimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y que el Señor nos permita que al final podamos comprender todo. ¿Por qué esas órdenes de matar a hombres, mujeres y niños que muchas personas no comprenden? Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estar reunido aquí para estudiar tu santa palabra. Amén. La promesa es que tu Espíritu Santo va a estar con nosotros para ayudarnos a comprender, para ayudarnos a explicar correctamente tu santa palabra. Amén. Permite, Padre, que al terminar todo lo presente puedan comprender tu amor, tu misericordia, al eliminar aquellos que son enemigos de tu pueblo. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de comenzar, quiero dejar algo bien claro. En primer lugar, ¿qué dice Primera de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? Amor. Que Dios es amor. Y Primera de Juan 3:16 dice allí que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Dios no quiere que nadie muera y que nadie se pierda. Y la otra cosa que quiero dejar bien claro está en la palabra de Dios, un versículo que está ahí en Segunda de Pedro 3:9. Alguien que lo pueda leer. Por aquí la Jimagua lo va a leer. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. No queriendo que nadie muera, que nadie perezca, sino que todos procedan Al arrepentimiento. Cristo viene pronto, hermano. Amén. Su venida está cerca. Amén. Y ahora vamos a ver, a responder la pregunta, ¿por qué después de Dios dar los 10 mandamientos en el Sinaí, que hay un mandamiento, el sexto, ¿cómo dice? No matarás. ¿Por qué Dios mandó a matar a la nación enemiga de su pueblo? Parece una contradicción. ¿Qué parece? Una contradicción. Pero hay una contradicción aquí aparente. Cuando nosotros estudiemos los textos de la palabra de Dios a la luz del espíritu de profecía, nos vamos a dar cuenta y vamos a comprender correctamente por qué Dios mandó a matar a hombres, mujeres, niños, incluso a sus animales. Incluso a sus animales. Vamos a ver aquí en algunas órdenes de Dios que vienen en la palabra de Dios de matar a los enemigos de su pueblo. La primera está en Número 31, 1 y 2 y 7 al 17. Vamos a leerlo allí. Los madianitas. ¿Quiénes? Los madianitas. Número 31, 1 y 2 y 7 al 17. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, lleva a cabo por completo la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Venganza de los hijos de Israel contra quién?
Y tenía que ser hecha por Dios o por el pueblo de Dios. Tenía que ser hecha por el pueblo de Dios. La gente cree que hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, pero no hay diferencia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí hay una diferencia, que en el Antiguo Testamento, ¿quién tenía que tomar venganza? ¿El pueblo de quién? Pero hoy, ¿quién toma venganza? Dios. Hoy toma venganza Dios. Y la toma. Amén. Número 31, 1 y 2. Lleva a cabo, versículo 2, por completo la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y después serás reunido con tu pueblo. Después vas a morir. Después que tú hagas esta obra, se le dijo a Moisés que iba a morir. 7 al 17. Siete al 17. Dice esta versión: hicieron la guerra contra Madián, contra los madianitas, como Jehová había mandado a Moisés, y mataron a todos los varones. Mataron a todos Los varones. Entre los muertos mataron a los reyes de Madián, a Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaán, hijo de Beor. Después los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus hijos pequeños, y saquearon todo su ganado, todo su rebaño y todas sus riquezas. Luego le prendieron fuego a todas sus ciudades donde habitaban y a todas sus fortificaciones. Versículo 12. Tomaron todo el botín y todo lo capturado, tanto hombres como de ganado, y llevaron los cautivos, lo capturado, el botín, ante Moisés, el sacerdote Eleazar y toda la congregación de los hijos de Israel en el campamento, en la llanura de Moab, que está junto al Jordán, frente a Edom. ¿A quién? A Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los dirigentes de la congregación salieron a recibirlo fuera del campamento. Y Moisés se enojó. ¿Qué pasó con Moisés? Se enojó. El representante de Dios se enojó. ¿Por qué se enojó? Moisés se enojó contra los oficiales del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la campaña militar. Y le dijo: habéis dejado con vida a todas las mujeres. ¿Por qué se molestó Moisés? La habían dejado con vida. Entonces había que matar a ¿cuántas mujeres? A todas. Hoy también hay mujeres que hay que matarlas porque llevan a los hijos de Dios al pecado. Hay hombres que hay que matarlo hoy porque llevan a los hijos de Dios. Hay mujeres que pillan a los hijos de Dios. Tuercen lo que dicen los hijos de quién. De Dios. Pero tenemos que matarla nosotros, Dios. Dios. Y de seguro lo hace. ¿Cuántas veces yo he visto a Dios? Yo tengo cuántos ejemplos que Dios lo ha hecho. ¿Que Dios qué cosa? Lo ha hecho. Porque Él dice: mía la venganza Yo pagaré. y yo le pagaré. Todo el que se dedique a dañar a los hijos de Dios, ¿qué ustedes creen que ocurre? Dios toma venganza. Sin duda, Amén. Amén. si hay alguien aquí que dude eso, yo no voy a poner los ejemplos que tengo. Incontables. Bueno, se pueden contar. Disculpen, quise decir en una hipérbole, una exageración un poco, pero realmente se pueden contar. Sin motivo hay quien daña a los hijos de Dios. Ayer yo fui a visitar a una hermana por la tarde que se está estableciendo en un lugar donde hay que poner respeto, como tiene que orar, pidiendo que quien actúe, nosotros haciendo nuestra parte. Ella le mataron un perro y ahora trajo
una perrita que toda la finca la rodeaba y le salía a todo el mundo y la desaparecieron. ¿Ustedes creen que Dios no va a tomar venganza de eso? Tengan por seguro que Dios va a desaparecer si no se arrepiente en el tiempo que Él le da al que desapareció ese animalito. Amén. Si lo hace por dañar a los hijos de quién? De Dios. A los hijos de Dios. ¿Cuánto creen eso? Amén. Y le dijo Moisés: habéis dejado con vida a todas las mujeres. He aquí que ellas fueron las que vinieron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, por consejo, para que ellas actuaran contra Jehová en el asunto de Peor. Actuaron contra el pueblo de Israel, pero dice aquí que actuaron contra ¿quién? Contra Jehová. Mujeres preparadas para hacer pecar a los creyentes. Recuerdo una que le decía a un creyente en su cara: te voy a hacer pecar. Te voy a hacer Pecar. en su cara, se lo decía así. A un joven que le decía: te voy a hacer pecar, te voy a hacer caer. ¿Son madianitas de qué tipo? Moderna. Algunas no son declaradas así, vienen sutilmente, pero su objetivo es hacer caer a los hijos de quién. De Dios. Para que ellos actuara contra Jehová en el asunto de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Porque cuando se lleva el pecado, una persona, Dios quita la protección y siempre va a haber mortandad, tanto espiritual como física. Recuerdo un joven que se fue detrás de Madianita, tenía un carro, un Mocovi, lo conocí aquí en la iglesia. Y en un accidente a Varadero murió. Nosotros oramos. Su mamá pidió oración a todo el mundo, pero murió dedicándose a estar con Madianitas. Había dejado los caminos de Dios, nacido en el Evangelio. Ahora pues, matad a todos los niños varones, a todos los niños Varones. y toda mujer que haya tenido relaciones sexuales con varón, dice esta versión. ¿A todavía que qué cosa? Y ahí mismo empezaron a matar a todos los niños y a todas las mujeres. Cuando algunos leen eso en la Biblia, dicen: con un Dios de amor puede mandar matar a los niños pequeños. Yo mismo, cuando llegué a la iglesia, creía que todos los niños eran inocentes. ¿Todos los niños? Pero como dijo nuestra hermana, que la vamos a ver ahorita en el tema, Dios conoce el final desde el principio. Hablando de la historia de algunos hombres que han sido criminales en la historia, que tuvieron muchos hermanos que fueron abortos, cuando algunos historiadores leen, dicen: pero ¿por qué fulano no fue un aborto también? ¿Por qué Hitler no murió cuando niño? ¿Cuántas personas murieron por causa de él? O sea que Dios sabe ese niño cuando crezca lo que va a hacer, sí o no. Cuando Dios manda a matar a un niño es porque Él sabe que ese niño va a ser peor que Hitler o igual a Hitler. Sepan eso, se lo estoy adelantando. Se lo estoy adelantando. Ahora pues, maten a todos los niños varones y a toda mujer que haya tenido relaciones sexuales con varón. Y ahora, hermano, voy a leer una autora inspirada por Dios en el libro Mensajes Selectos, tomos 2, 383.1 a 385.4. Dice allí: el Señor le ordenó a Moisés que persiguiera a los madianitas y lo destruyera completamente.
porque habían perturbado a Israel con sus tretas, con su trampa, tretas, mediante la cual le habían inducido a transgredir o violar los mandamientos de quién. Y al violar los mandamientos de Dios, tú te quedas sin la protección de quién. Eso fue lo que pasó. ¿Y cuántos murieron? ¿Quién sabe cuántos murieron? Nadie recuerda cuántos murieron. La cifra: 24,000. El Señor le ordenó a Moisés a vengarse a los hijos de Israel de los madianitas, después de lo cual sería recogido a su pueblo. Moisés ordenó a sus guerreros que se preparasen para luchar contra los madianitas, y lucharon contra ellos tal como el Señor había mandado, y mataron a todos los varones, pero llevaron cautiva a las mujeres y a los niños. Balaam fue muerto junto con los madianitas. ¿Con quién fue muerto Balaam? Junto con los madianitas. Cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Dios, y hay Balaam moderno que no quieren maldecir, que quieren lo peor para nosotros. Cuando Dios le reveló el final de ese pueblo, dijo: muera yo de la muerte de los justos. ¿Quería salvarse o quería perderse? Pero murió perdido en una guerra donde él fue el consejero al rey. Si este pueblo se lleva el pecado, vamos a acabar con este pueblo. Claro que tenía que morir. Pensaba que iba a salir ileso. Exactamente. Balaam fue muerto junto con los madianitas, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y centenares que volvían de la guerra. Y le dijo a Moisés: ¿por qué ustedes han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen o pecasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, al carnaval que se hizo ¿en qué lugar? Por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ya lo leímos en número 31, 13 al 16, allí está registrada esa mortandad. Moisés ordenó a los guerreros que destruyeran a todas las mujeres y los varoncitos. ¿A todas las mujeres? Balaam había vendido a los israelitas por una recompensa. ¿Había vendido a los israelitas? Por una recompensa. ¿Habrá algún Balaam moderno aquí que le estén dando recompensa a fin de año, dólares, dinero, a causa de dar a conocer todos los pasos? Están grabando temas, están... ¿Esa cosa se hace o no se hace? Se hacen. Balaam había vendido a los israelitas por una recompensa. Los israelitas pensaban que estaban con ellos y estaban con Balac. ¿Estaban con quién? Con Balac. Con Balac. De modo que murió con el pueblo cuyo favor había conseguido por el precio del sacrificio de ¿cuántos israelitas? 24,000 israelitas. Esto es para pensar. Si Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ustedes no tienen una idea de cuánto están muriendo. Hay una iglesia que cuando me dijeron a mí lo que hizo la COVID, que no debía hacerlo, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Plaga no tocará. Eso fue una plaga. Que aunque nos toque, no tiene que haber mortandad. No estoy con eso haciendo juicio para nadie. Estoy diciendo una realidad que es bíblica, pero es... Ajá.
24,000 israelitas. Muchos consideran que el Señor fue cruel a requerir que su pueblo guerreara contra otras naciones. ¿Hay alguien aquí que lo cree? Afirman que tal cosa es contraria a su carácter benevolente, a su carácter de amor. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, ejerce un control ilimitado sobre las obras de sus manos. En otras palabras, Dios es soberano. ¿Dios qué cosa es? Soberano. Él hace lo que él entienda. Y todo lo que él hace es correcto. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí. Él pone la ley de la gravedad. Que usted va por el agua y se hunde. Lo que tira baja. Pero si Dios que puso esa ley quiere que lo que usted tire en vez de bajar suba, ¿sube o no sube? Amén. Elías subió y Cristo caminó por arriba del mar. Contrario a la ley, porque el que puso la ley, ¿quién fue? El mismo Cristo. ¿Ustedes están entendiendo? Amén. No recuerdo qué conquistador del pasado le dijo a un soldado: por aquí no pasa nadie, no me deje pasar por aquí a nadie. Y cuando el mismo conquistador fue a pasar, el soldado no lo dejó, ¿qué cosa? Y el conquistador, no sé si fue Alejandro Magno, lo mandó a ejecutar. Yo fui el que te di la orden. Yo puedo decir, nadie puede pasar, pero a mí hay que dejarme, ¿qué cosa? Así obra Dios. O sea que Dios puede poner la ley, pero Él puede, ¿qué cosa? Hacer con la ley. En el Sinaí no matará, pero elimíname a todos estos enemigos de tu pueblo. Y ese no matará era para ese pueblo. Afirman que tal cosa es contraria al carácter benevolente de Dios. Pero aquel que hizo el mundo y formó a los hombres para que morara sobre la tierra, ejerce un control ilimitado sobre la obra de sus manos. Tiene el derecho de hacer como le plazca y lo que él quiera con la obra de sus Manos. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. El hombre no tiene derecho a decir a su hacedor, ¿por qué tú haces esto o aquello? No tiene qué cosa. Ese derecho. No hay injusticia en su carácter. ¿Qué cosa no hay en su carácter? Injusticia. Él es el gobernante del mundo y una gran parte de sus súbditos se han rebelado contra su autoridad y han pisoteado su ley. Los había bendecido abundantemente y lo había rodeado de todo lo que necesitaban. Y sin embargo, ellos se habían postrado delante de ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro, que habían confeccionado con sus propias manos. Habían enseñado a sus hijos que esos eran los dioses que le habían dado vida, salud y prosperidad, que habían hecho fructificar sus tierras y le habían proporcionado todas las riquezas y honores. Hoy hay hombres que están haciendo lo mismo. Se habían burlado del Dios de Israel. Se habían burlado del Dios de Israel. Habían despreciado a su pueblo. ¿Despreciado? A su pueblo. Ojalá que ustedes entiendan lo que Dios hace hoy, lo hizo ayer, y lo que hace hoy con lo que desprecian a quién? A su pueblo. A su pueblo. Ojalá que ustedes entiendan eso. Y somos objeto de desprecio. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús de envidia. En estos días hemos tenido que construir algunas cosas, poner rejas. Y hay que ver la envidia de algunas personas que no le han hecho ningún mal. Hace poco Josué, de una persona que creíamos hasta yo que era lo más correcto, dice, oye, me está endemoniada. Dijo ahí una serie de palabras obscenas que yo no pensé jamás que la diría.
al observar la reja que hicimos. Incluso, cuando estas personas querían que la quitáramos, yo pensé que eran los que habían robado o metido el que robó el bombillo. Y por eso hicimos la reja. A lo que Dios ama, todo es para bien. Amén. Ahora podemos dejar todo ahí, la bicicleta, la turbina que había que estarla velando por la noche. Es verdad que cuando ese bombillito que no cuesta nada se perdió, yo me indigné. Claro que sí. Uno tiene una cosa, Miré, incluso tengo ahí para poner algo que lo protegiera, que lo encontré mejor que todo lo demás que están ahí. No lo voy a poner. Lo pondré en otro lugar porque no es necesario. Pero el que toque a los hijos de Dios de cualquier forma está con el pensamiento. Ojalá que ustedes crean eso. Yo lo creo al pie de la letra. Y dice, habían despreciado a su pueblo porque sus obras eran justas y correctas. ¿Por qué lo desprecian? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obra abominable, aborrecible. Si ustedes leen en Levítico, creo que 19, si no es 18, no tengo ahora la seguridad, de todas las aberraciones sexuales que practicaban estas personas, que Dios mandaba eliminar, uno se queda alarmado de la cosa que practicaban. Que hoy se están practicando y que muchos piensan que son nuevas, pero no son nuevas. Lean allí en la Biblia para que ustedes vean si son nuevas. Si son nuevas. Relación de hombres y mujeres con animales. Mujeres específicamente, como una etapa que había médicos que cuestionaban que una mujer, la Biblia decía que una mujer no debía, allí lo dice ciertas cosas, con los animales. No, pero se cuestionaba porque la mujer no tenía esa costumbre y hoy muchas están optando ¿por qué? Por esa costumbre. Y hay videos en internet acerca de esas costumbres abominables, lo cual le traen los juicios de quién. Dios lo soportó. Ojo con eso. ¿Dios lo qué? Lo soportó. Pero tengan cuidado con cuando yo estaba en la universidad, que yo no entendía esto, que no lo entendía. Yo hasta oré que Dios eliminara a personas ya, ahí ya. Y Dios no elimina a nadie así ya. Dios no elimina a nadie así ya. Hay un tiempo que Dios soporta y nosotros tenemos que soportar el robo del bombillo. Después tenemos que soportar otra cosa. Y cuando llega una medida que Dios ha fijado, le dice a esta persona hasta aquí. El final puede ser la desaparición de esa perrita para alguien. Si Dios dice, lo último que le voy a permitir es esto. ¿Es así o no es así? Pero nosotros tenemos que orar. Y sí tenemos que orar porque cuando esas cosas pasan, aunque nosotros no sabemos quién la desapareció, esos que la desaparecen se jactan, se ríen con otros. Y cuando Dios lo desaparece, esos otros dicen como me han dicho a mí, tú sabes por qué a fulano le pasó esto y esto, por lo malo que era contigo. ¿Pero cómo? ¿Que era malo conmigo? No, si yo nunca vi. Ah, mira. Cada vez que tú tenías que firmar, él se escondía ahí. Y nosotras, tu compañera enfermera, lo veíamos. Por eso fue. Yo digo, pero ustedes están seguros así mismo. Y lo comentaba aquí con nosotros. Entonces, como dice el Salmo 37, miraba yo su lugar y ya no estaba ahí. Ya no podía, porque eso fue lo que aconteció con esta persona que no voy a mencionar su nombre. Me recuerdo perfectamente de su nombre, que dejó de existir y yo no sabía que me estaba haciendo qué cosa. No sabía que me estaba haciendo daño. Entonces mi compañera de trabajo dijeron que eso le ocurrió
por malo que era, pero malo. Y yo, sí, por malo que era. Y aunque no era malo con ellos, pero veían que era malo con uno. Cuando yo me enteré lo que había pasado, que voy a trabajar y me dicen, fulano le pasó esto y le tiraron una placa, tuvo esto y ahí mismo no regresó más. Dios lo soportó hasta que colmaron la medida de su iniquidad. ¿La medida? De su iniquidad. O sea, hay una medida en una copa. Vamos a poner una copa aquí. Vamos a imaginarnos aquí una copa. Y cada acto que se hace sube un poquito. Cada informe que da la persona sube un poquito. Cuando ya se llena, cesa la paciencia y la misericordia de Dios. Y Dios hace lo que tenga que hacer con aquellos que tocan a sus hijos y a su pueblo. Amén. Dios lo soportó hasta que colmaron la medida de su iniquidad, después de lo cual envió sobre ellos una rápida destrucción. ¿Qué viene después que se llena la medida? Una rápida destrucción. O sea, al creyente le pasan cosas que lo angustian. El Salmo 91 dice, con él estaré yo, En la angustia. pero hay de lo que nos causen angustia a nosotros. Hay de lo que nos hagan derramar una lágrima por su mal proceder contra los hijos de quién? De Dios. Contra los hijos de Dios. A mí me llevaron injustamente a prisión. Y lo que saben que me llevaron injusto, yo podría decirle el fin que lo he tenido que ver. Algunos puedo ver su lugar y no están. Lugares que cada vez que yo pasaba tenía una oración. Y le decía al Señor, tuya la venganza y tú le pagarás. Mi perdón está garantizado para esta persona, aunque no es creyente. Pero Señor, lo dejo en tus manos. Estas personas saben que yo soy inocente. Y tú, ¿qué cosa? Le pagarás. Eso es confiar en Dios. Si usted no confía en Dios de esa manera, cuando usted injustamente le hacen algo, usted puede perder la fe. Pero cuando a mí me hacen algo así, yo lo que tengo fe. ¿Más fe en quién? En Dios. Y sé que la medida de lo que están haciendo va, ¿qué cosa? Va subiendo hasta el límite que quien lo tiene. Que yo no lo conozco, pero que Dios sí lo tiene. Voy a leer esto por la importancia. Dios lo soportó hasta que colmaron la medida de la iniquidad, después de lo cual envió sobre ellos una rápida destrucción. Empleó a su pueblo. ¿A quién empleó? A su pueblo. Hoy él emplea a quien él quiera, menos a su pueblo. Nosotros no tenemos que matar a nadie. Nosotros no tenemos que guerrear con quién. Nadie. Dios dice, tu pleito, yo lo pleitearé. Empleó a su pueblo como el instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que lo habían perseguido, nación impía que lo habían Perseguido. y hecho caer en la idolatría y en el pecado. Ahora dice, se me mostró una escena familiar. Ojo con esto. ¿Qué se me mostró? Una escena familiar. Una escena familiar, de una familia. Una parte de los hijos parece muy ansiosa de obedecer los requerimientos de su papá, de su padre, mientras los demás hijos pisotean toda la autoridad y parecen complacerse en el desprecio del gobierno de su familia. Comparten todos los beneficios de la casa del padre y participan constantemente de la abundancia de su casa. Dependen por entero de él y sin embargo no son agradecidos, sino que se muestran orgullosos, como si todos los favores que reciben de su papá indulgente fueran obtenidos por ellos mismos. No, yo me merezco todo esto, yo me lo merezco. Ajá. El padre advierte o se da cuenta de todos los actos irrespetuosos de sus hijos. ¿Qué pasa con el padre? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Se da cuenta de sus hijos desobedientes y desagradecidos, y sin embargo los soporta. Con el tiempo, esos hijos rebeldes avanzan un paso más. Avanzan Un paso más. y procuran inducir a la rebelión
a los miembros de la familia de su padre, que hasta ese momento habían permanecido como fieles. Entonces se pone en acción toda la dignidad y la autoridad de ¿quién? Del padre. Y este expulsa o bota de la casa a todos sus hijos rebeldes. A todos sus hijos Rebelde. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de hacer eso? Que Dios nos ayude y no tengamos hijos rebeldes. Es lo que queremos. Porque cualquiera puede tener un hijo, ¿qué cosa? Rebelde. Rebelde. Pero a los hijos rebeldes, uno los soporta por un tiempo. Y esta ilustración dice que cuando ya den un paso más atrevido, hay que pulsarlo de dónde. Y yo he visto padres creyentes y no creyentes que han tenido que pulsar a sus hijos de su casa, sus hijos rebeldes. Y aunque algunas personas lo han criticado, una gran mayoría han hecho lo correcto. Y yo hubiera hecho lo mismo. Expulsa de la casa a sus hijos rebeldes, quienes no solo abusaron de su amor y de sus favores, sino que también procuraron sublevar a los pocos que habían permanecido fieles a la ley juiciosa o correcta del hogar de su papá. Por amor a los pocos que permanecen leales, repito, amor a los pocos que permanecen Leal. cuya felicidad estuvo expuesta a la influencia sediciosa de los miembros rebeldes de la casa del padre, él aleja de su familia a sus hijos desobedientes. Aleja de su familia a sus hijos, Desobediente. mientras que al mismo tiempo se esfuerza por acercar o atraer a sí mismo a todos los que han permanecido fieles y leales. Todos aprobarán la conducta sabia y justa de este padre que castiga severamente a sus hijos desobedientes y rebeldes y atrae, ama y protege a sus hijos fieles. ¿Es así o no es así? Amén. Tal es la forma que Dios ha tratado a sus hijos. Tal es la forma que Dios ha tratado. A sus hijos. Pero el hombre en su ceguera pasará por alto la abominación y la maldad de los impíos y no verá la ingratitud y la rebelión continua y los pecados desafiantes de los que pisotean la ley de Dios y desafían la autoridad de ¿quién? De Dios. No se detienen allí, sino que se jactan de sublevar a su pueblo. Se jactan de sublevar A su pueblo. y de influir en él mediante su treta o trampa para transgredir y despreciar públicamente los sabios requerimientos de Dios. Está hablando aquí de hombres y mujeres que se dedican a llevar al pueblo de Dios al pecado. Y hermano, eso se planifica. ¿Eso se qué? Aquí no hay nada casual. Yo he estado en iglesias donde he visto un joven que ha estado prosperando. Y no quieren que prosperen, quieren hacerlo tierra. Y ese joven próspero, que ha tenido de todo, lo han llevado a qué cosa? Hermano, y yo he visto la ilustración que cuando se lleva el pecado, todo ¿qué ocurre? Todo acaba. Hay un hermano aquí de ciego, el que se iba con el tío nuestro. ¿Sabe cuál es? No voy a mencionar el nombre. Yo no sé si Cheo se acuerda cuando él participaba en la iglesia, qué sabiduría tenía. Y hermano se dedicó al pecado, específicamente con las mujeres. Y está en una condición como un pordiosero de pordiosero, recogiendo cosas en los basureros. Y se la come. Recoge cualquier colilla de cigarro en cualquier lugar, delante de cualquiera. Y mientras en su casa ni su hermana lo quiere tocar, yo cuando lo veo en el pueblo le hago así y le digo, fulano de tal, Cristo te ama. Ah, sí, yo todavía amo a Cristo. Lo que pasa es, y ahí me explica. Me ha explicado cómo él comenzó en el Parque Maceo ahí con cualquiera pagándoles, porque tenía dinero para pagar en ese tiempo. ¿Tenía dinero para qué?
Ahora no tiene ni para comprar alimento. Le he dado dinero, pero él me contó a mí que él le pagaba ahí a muchas que iban ahí. Que yo no sabía que ahí se dedicaban mujeres a eso, pero él me dice, yo le pagaba a cualquiera y ahora no tiene dinero para pagarle a quién. ¿Están entendiendo lo que hace el enemigo? Como una persona llena de salud, de bendición, ¿cómo termina? Cheo sabe y lo ve y pasa por allí por la casa. Y yo oro porque cualquiera, el que piense estar firme, yo mismo, si me alejo de Dios, puedo parar en una condición mucho peor. ¿Mucho qué? Peor. Entonces tenemos que temblar y no zafarnos de las manos de quien. Verdaderamente uno sale lleno, no ha regresado, pero todo el que se va de este Padre amante celestial se va lleno de salud, de vida, de bendiciones. ¿Y cómo regresa? Incluso regresando le van a quedar huellas de una enfermedad que es tan rara que yo ni sé el nombre porque se ve muy poco. La he visto 2 veces en mi vida en Cuba y tiene una cantidad de, le voy a llamar para que ustedes entiendan mejor, chichones aquí, pero no chiquito, en todo el cuerpo. ¿Es así o no es así? Enfermedad bastante rara, 2 veces la he visto, que da miedo. Y miedo también. La hermana no lo quiere. Su mamá le dejó a ambos ahí. No, mi hermana no me quiere porque yo, tú sabes cómo yo ando en la calle con cualquiera. Y ella no quiere ni tocarme, ni darme un plato de comida, ni darme nada. ¿A qué condición lleva Satanás a la persona que abandonan a quién? A Cristo. Eso no pasa en un día. Él tuvo tiempo que andaba sin esa enfermedad y pagando para aquí y para allá. Pero bueno, por lo menos no se le veía. Y Dios. Y dice aquí, hermano, algunos pueden ver solo la destrucción de los enemigos de Dios y consideran que Dios no tiene misericordia y es severo. No contemplan el otro lado, no contemplan El otro lado. pero agradezcamos eternamente porque el hombre impulsivo y mudable, con todo su alarde de benevolencia, no es el que dispone los acontecimientos ni quien lo controla. Las compasiones de los inicuos o de los hombres inicuos son crueles. ¿Son qué? Cruel. O sea que la compasión del hombre es cruel. Mensaje selecto. Vamos a ver otro grupo aquí. Y vamos apurando un poquito. Los amalecitas. Los amalecitas. Acabamos de ver a los madianitas, ahora vamos a ver a los amalecitas. Deuteronomio 25, 17 al 19. Sí. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino. Acuérdate de lo que te hizo Amalek En el camino. Tenemos que acordarnos, no tenemos que acordarnos de lo que no han hecho. Hay del que no se acuerde de la muerte del primer perrito. Si no te acuerdas, Dios tampoco se acuerda de protegerte. Hay que acordarse para poder orar, pedir. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Es cuando uno sale de Egipto, cuando uno está saliendo, como nos tratan de hacer cosas para que uno regrese. ¿Usted sabe para qué? ¿Dónde? Para Egipto. Te roban. ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Y te hacen algunas cosas cuando tú sales de Egipto, del mundo. ¿Cómo, estando tú cansado y agotado, te salió al encuentro y sin temor de Dios, porque no tienen temor de quién? De Dios. Desbarató tu retaguardia y a todos los debilitados, enfermos que iban detrás de ti, lo mató. Eso hizo Amalek. ¿Con el pueblo de quién? Sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos de alrededor, ojo con esto,
Dios te da reposo y acaba con todo tu enemigo de alrededor. ¿Sí o no? Amén. Pero tú tienes que pedir. Tú tienes que pedirlo también, aunque no lo dice aquí. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado reposo, aquellos que no tienen reposo porque cada rato le hacen algo, Dios le va a dar reposo. Amén. A mí me lo dio aquí en este lugar que yo viví, donde estoy predicando. Hubo una etapa que no tenía reposo. Era acusaciones a derecha e izquierda. Hasta que Dios ha acabado con todo lo que no me daban reposo. Aquí alrededor de donde estamos ahora predicando. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos de alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad, para que tome posición de ella, entonces borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek. Y vuelve a decirle, primero dice acuérdate, y ahora esta versión dice al final, no te olvides. No te olvides. Y si Dios manda que nosotros no olvidemos, lo va a olvidar Él. Ay, hermano, yo cuando repaso esto en mi vida, ¿cómo voy a dejar de creer en Dios? Y lo que Dios va a hacer, porque hay amalecitas modernos que dañan cosas a los hijos de Dios, que destruyen lo de los hijos de Dios, que pían a los hijos de Dios. Y yo constantemente tengo que llevarlo a Dios, quien dice, mía la venganza y yo le voy a pagar. No te preocupes. Alguna vez hasta los 6 no le pasa nada. Aparentemente, hasta que llenen su copita, que yo lo sé, Dios lo soporta, le manda mensaje como el que yo estoy dando hoy. Y si no entienden, llega el momento que Dios dice, hasta aquí. Hasta aquí tú vas a disfrutar tu dinerito, hasta aquí tú vas a disfrutar lo que te están dando, hasta aquí tú vas a disfrutar esto, porque yo te voy a quitar la existencia. Y lo mejor que Dios hace es que se la quite. Borrar debajo de, ¿sabes lo que es borrar debajo de la tierra? Es quitarlo de la faz de qué cosa. Vamos a leer otro texto. En Primera de Samuel 15. Porque acabo de leerlo cuando Dios dice no te olvides. Ahora viene el cumplimiento de borrar debajo de la tierra a los amalecitas. ¿Qué rey era el que iba a hacer esa obra? Así ha dicho Jehová. Estoy leyendo Primera de Samuel 15 del 2 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que le hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando salía de Egipto. Dice Dios, yo castigaré a quién. Y hermano, Dios castigará a todo el que toque a sus hijos. Amén. Lo voy a ir repitiendo una y otra vez mientras yo doy el tema para que quede bien grabado en nuestra mente. Ve ahora y ataca a Amalek. Hoy no tenemos que atacarlo. Hoy si tenemos que hacerle bien, ¿qué le hacemos? ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Si tenemos que amarlo, hay que amarlo, ¿sí o no? También nos duele cuando Dios actúe. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye completamente todo lo que tiene. No le perdone la vida. Mata a hombres y mujeres, a niños de pechos, a vacas, ovejas, camellos y asnas. ¿Cuánto había que eliminar de Amalek? Todo. ¿Quién es el que manda eso a hacerlo? Dios. Hermano, yo no sé qué problema hay con la obediencia. Traten de obedecer todo lo que Dios diga, como Dios lo dice. Amén. Ahorita dejaron a los varoncitos y a las mujeres. Y ahora el que va a cumplir la orden también deja vivo a alguien que el profeta tiene que arrancarle la cabeza, que era valiente Samuel. Tráigamelo acá. Y lo dejó sin cabeza. No cumplió. Y también dejaron a los animales. Entonces, ¿qué texto le dije? Sí. Primera de 15, 2 y 3. Perfecto, sí. Vamos a leer lo que dice Patriarca y Profetas.
Página 616.1 a 617.1. Los amalecitas fueron los primeros que guerrearon contra Israel en el desierto. Los primeros que guerrearon contra Israel. Y a causa de este pecado, juntamente con la manera en que desafiaban a Dios y se envilecían por la idolatría, el Señor, por medio de Moisés, había pronunciado sentencia contra ellos. Había pronunciado sentencia Contra ellos. por instrucción divina. Quedó registrada la historia de su crueldad hacia Israel, con la orden: borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Deuteronomio 25:19. Durante 400 años. ¿Cuántos años? 400. Hoy Dios no se demora tanto. Hoy Dios No se demora tanto. no se demora tanto. Porque si tenemos que esperar 400 años. Pero a esas naciones, ¿cuánto Dios le dio? 400 años. Hoy a las naciones que luchen contra el pueblo de Dios, Dios le da menos de 100 años. Yo se lo garantizo, menos de 100 años. Ninguna. Es difícil que se pase de 100 años. Aunque puede pasarse, porque yo no soy profeta. Ni quiero serlo tampoco. Durante 400 años se había postergado o demorado, que es lo mismo, la ejecución de esta sentencia. Miren lo bueno que Dios. Miren lo bueno. Pero los amalecitas no se habían arrepentido ni apartado de sus pecados. El Señor sabía que esta gente impía raería, si fuera posible, a su pueblo y su culto de la tierra. ¿Qué sabía el Señor? Traería de la tierra a su pueblo, a su culto. Yo traía una ilustración que ya la voy a ir comentando ahora. Si tú sabes que alguien quiere eliminar a tu hijo, tú te vas a quedar con los brazos cruzados. Si una vaca ve que le van a hacer daño al ternerito pequeño, miren, aunque no faje, le he visto yo que le va arriba a quien lo va a tocar. Y como dice Josué, la gallina y cualquier otro animal, no hay quien le toque la cría. Ahora Dios va a permitir que le toquen a su pueblo y quedarse con los brazos como cruzados. Dios no se queda con los brazos cruzados. El Señor sabía que esta gente impía raería, si fuera posible, a su pueblo y su culto de la tierra. Ahora había llegado la hora. ¿Había llegado? Todo tiene su hora debajo del sol. Había llegado la hora en que debía ejecutarse la tan diferida o demorada sentencia. La paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en la transgresión. Pero el hecho de que su castigo se demore no lo hará menos seguro ni menos terrible. Amén. Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Es un acto, pero tiene que hacer ese acto extraño. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y se vuelve el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. El Señor es misericordioso, es piadoso y tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No obstante, de ningún modo justificará al malvado. Éxodo 34:6-7. Aunque no se deleite en la venganza y en la destrucción, ejecutará su juicio contra los violadores de su ley. Se ve forzado a ello para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y la ruina. Para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación, tiene que hacer juicio. Tenía una ilustración que la voy a ir adelantando ya. Un saco de papa o de patata, que algunos le dicen patata o papa. Una papa podrida, si usted la deja en el saco,
pudre el saco completo. Entonces hay que sacar la papa. Hay que sacar la papa. Por eso dice aquí que aunque no se deleite en la venganza, ejecutará su juicio contra los violadores de su ley. Se ve forzado a salvar a los habitantes de la tierra de la depravación de esa papa podrida y de la ruina total. Para salvar a alguno, Dios debe eliminar a todos los que se han empedernido en el pecado. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Mediante terrible acto de justicia, él vindicará la autoridad de su ley pisoteada. El mismo hecho de que le repugna ejecutar la justicia atestigua la enormidad de los pecados que exigen su juicio y la severidad de la retribución que le espera al transgresor. ¿Qué le espera? Al transgresor. Pero aún mientras Dios ejecuta su justicia, recuerda la misericordia. ¿Recuerda? La misericordia. Los amalecitas debían ser destruidos, pero los cineos que moraban entre ellos se debían salvar. ¿Se debían? Salvar. Ven lo bueno que Dios, que todo el mundo no muere. Dios hace diferencia entre el que le sirve, entre el que simpatiza con él y el que guerrea contra. Este pueblo, aunque no estaba enteramente libre de la idolatría, adoraba a Dios y manifestaba amistad hacia el pueblo de Dios, hacia Israel. Manifestaba amistad hacia el pueblo de Dios. Hermano, ustedes no tienen una idea de la maldad que tienen algunos contra este remanente. El que no estaba haciendo la reja fue trabajado y al final hay que repasar el trabajo que hizo. El que fue a hacerlo el trabajo, al final fue visto por personas. Yo lo sé. Para que hagan mal, ¿qué cosa? Que Dios le pague a eso que, se lo digo así, específicamente aquí pasa eso. Hay quien se dedica a eso. Yo quisiera que Jesús estuviera aquí para que ustedes vean cuánto dejaron de trabajar y pasaban para aquí y para allá. Llamaban al que estaba haciendo el trabajo. Como Jesús y yo le estábamos ayudando en el trabajo, vinieron unos personajes que viraban ahí. Ahora, ¿saben lo que me decían? Hasta Eliana no entendía, yo tuve que explicarle a Eliana y a Sara qué querían decir esos personajes. Llegaban hasta donde yo estaba quitándole allí ¿cómo se llama? Quitando con un cincel. Al frente se estaba cayendo ya el cemento y yo quitando con un cincel, un trabajo fácil. Venían algunos y me decían, oye, ese trabajo está duro, eso está duro. Y venía el otro y lo veían allá adentro, oye, ese trabajo está duro. Pero los constructores estaban del lado allá. Creían que yo era el albañil. Y al estar duro, con eso estaban diciendo que no cobraran poco, mucho. Mucho que cobraron, ya tú sabes. Pero que Dios le pague conforme a sus obras. Amén. Y le va a pagar conforme a sus obras. Por eso tenemos que aprender. Lo primero que yo hago con las personas que vienen a hacerme un trabajo a mí es cuánto cuesta eso. No lo deje para el final. Y cuando siempre que Dios elijo a la persona, elijo quien no va a ser muy alto. Me dice el que va a hacer la reja. Me dijo el precio. Ya mediación, me dice él, que todo el dinero se va a gastar en varilla. Que si yo pudiera pagar la varilla. Ahí es donde yo consulto a mi Dios como lo hizo Gedeón y Dios me dice que el hombre ha sido ¿qué cosa? Visto. Alguien le ha dicho que me ha cobrado demasiado poco y le digo, lo que tenía que hacer era no pagar la varilla, pero de todas maneras de ahí en adelante comencé a pagar la varilla y Dios le cobrará tanto a él como lo que le dieron esa intrusión, todo lo que se gastó y lo va a hacer.
Para que ustedes lo sepan. Ustedes no tienen una idea, específicamente este remanente, cuánto de adentro y de afuera no quieren que gastemos y que no tengamos. No, y si no enriquecer esa cosa de los otros bobos. Pero quiero decirle a ustedes que cuando Dios abre, ¿quién puede cerrar? Amén. Y cuando Dios cierra, ¿quién puede abrir? Nadie. Mientras Dios no tenga abierto, Amén. hay que reírse de esta cosa. ¿Sí o no? Amén. Este pueblo manifestaba amistad hacia Israel. De esa tribu procedía el cuñado de Moisés, Obab, quien había acompañado a los israelitas en su viaje por el desierto y por el conocimiento del país había sido guía y le había prestado valioso servicio. Todo el que nos guía a nosotros, nos cuide, nos proteja y nos bendiga, bendición recibirá de Dios. Amén. Pero el que nos maldiga, ¿qué va a recibir de Dios? Maldición. No lo quiero ni mencionar, con seguridad. Patriarca y profeta. Vamos a otra cita. 271.5 a 272.1. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temer y respetar a Dios, se habían empeñado en desafiar su poder. La maravilla hecha por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas y se mofaron de los temores de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían al pueblo de Dios de tal manera que ninguno escaparía. Y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlo. ¿Hay amalecitas modernos, sí o no? Que dicen así mismo. Los israelitas no lo habían perjudicado ni amenazado, ni perjudicado Ni amenazado. en ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido ¿de quién? De Dios. Hay amalecitas modernos hoy. Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía lo llamaba ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre la cansada e indefensa filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. ¿Qué sellaron la suerte? Cuando mataron a los débiles para acá, ahí sellaron ¿qué cosa? Su suerte. ¿Cuántas cosas se sellan para personas y hasta para naciones en el trato hacia nosotros? ¿Lo creen o no lo creen? Amén. El cuidado de Dios se manifiesta en favor de los más débiles de sus hijos. ¿Los más débiles? De sus hijos. Ningún acto de crueldad o opresión es pasado por alto por Dios en el cielo. Amén. Ningún acto, aunque tú no sepas quién es, aunque tú no sepas quién. Ayer me decía ella dónde vivía cierta persona que probablemente desapareció el animalito. No te preocupes por eso. Que no se lo llevó por bueno. Lo más probable es que lo haya eliminado porque le molesta allí. Esta persona tiene ladrones que no va él mismo, sino que lo manda. Y yo me atrevo a decir esto. Pero ¿quién está mirando desde el cielo? Dios. Y aunque uno no sepa dónde vive, ¿quién sí sabe dónde vive? Dios. Y yo no voy a ver ni dónde vive. No porque ella haya hecho mal con decirme eso. Porque realmente uno quiere encontrar lo que se perdió. Pero hermano, Dios lo está viendo todo. Amén. Y tenemos que clamar. Clama a mí. Y yo te responderé. Ningún acto de crueldad o opresión hacia ellos es pasado por alto en el cielo. La mano de Dios se extiende como un escudo sobre todo lo que lo aman. Amén. 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 La mano de Dios se extiende como un escudo.
sobre todo los que lo aman y temen. Cuídense los hombres, una expresión que dice, tengan cuidado los hombres de no herir o tocar esa mano a mis hijos, porque ella esgrime la espada de la justicia, la mano de Dios que esgrime La espada de la justicia. que dice, mía la venganza Y yo pagaré. y yo le pagaré. Ahora vamos a ver a los amorreos. ¿A quiénes vamos a ver? A los amorreos, enemigos del pueblo de quién? De Dios. Génesis 15, 13 al 16. Génesis 15, 13 al 16. Miren cómo Dios sabe el fin, ¿desde cuándo? Desde el principio. Dios sabe el fin. Entonces dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes van a ser extranjeros y esclavos en una tierra que no será suya. Y lo esclavizarán y lo oprimirán, ¿cuántos años? 400 años, el número 400 de nuevo, que en aquella época era el denominador común que Dios le daba a las naciones. 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto ellos saldrán con grande riqueza. Saldrán con grande riqueza. Porque los egipcios lo querían muy pobre. Y lo que quieren pobre a los hijos de Dios, Dios le da grande. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero tú irás a tu padre en paz, tú morirás en paz y serás sepultado en buena vejez. Lo saciaré de larga vida y le mostraré. En la cuarta generación ellos regresarán acá. Pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Hasta ahora no ha llegado a la medida la maldad de los amorreos. Hasta ahora los amorreos no han llenado. Ven que hay una medida. Y les digo, algunas veces yo le pido a Dios que acelere la medida. Y si Dios lo entiende, la acelera o no la acelera. Amén. Vamos a ver lo que dice de los amorreos, joya de los testimonios, tomo 2. 62.4. Aunque dicha nación, los amorreos, se destacaba por su idolatría y corrupción, no había llenado todavía la copa de su iniquidad. No había llenado todavía. Y Dios no quiso dar la orden de que se la destruyese completamente. Qué bueno es Dios. Ven que Dios no actúa así, ya donde saca el pie te lo corto. Estaba sacando el pie, pero todavía no había llenado qué cosa. Ese pueblo debía ver el poder divino manifestado en forma tan señalada que iba a quedar sin excusa, sin. El compasivo creador estaba dispuesto a soportar su iniquidad. El compasivo creador estuvo dispuesto a soportar su iniquidad hasta la cuarta ¿qué? Generación. Y si Dios soporta, nosotros tenemos que aprender ¿qué cosa? A soportar. A mí los creyentes que me acusaron de coacción y amenaza, a mí me explicaron cuál era el propósito de una persona. Me dijeron, estos creyentes se unieron con las autoridades con este propósito. Ellos quieren hacerte, no se me olvidó la palabra que, reincidente. ¿Te quieren hacer qué cosa? Reincidente. Y acusarte siempre por la misma causa. Antes que yo fuera acusado, se me dio esa noticia. Yo no la creía. Pero cuando fui acusado, me di cuenta que la noticia era verdad o era mentira. Ustedes no tienen una idea de las provocaciones que yo he tenido que sufrir, pero que Dios la está viendo ¿desde cuándo? Desde el cielo. Cuando se estaba haciendo la reja allí, salió una anciana, yo con el niño cargado, con el nieto cargado, oyendo Eliana. ¿Y quién más estaba adentro? Y empezó a desafiarme y a decirme cosas. Yo no dije ni una sola palabra. Y me decía esta persona mayor, ¿qué? ¿Te han comido los ratones te comieron la lengua? Habla, di algo, te han comido la lengua.
Tú eres una gran personalidad en esta provincia, de una forma inteligente, una gran... ¿Quién sabe lo que ella quiso decir del informe que ha recibido acerca de mi persona? Pero hermano, ¿qué valor tiene el silencio? Ni una sola palabra. Eliana quiso salir y dice seña. Cuando terminó de decir todo lo que quiso decir, me retiré. Quieren hacer a uno reincidente. Yo no estoy hablando de ahora. Usted no tiene una idea de en diferentes lugares cómo parece que hay un expediente para que se demoren, para que provoquen. Y he tenido que decirle a los que andan conmigo, que se desesperan, tengan calma. Como una vez allá en Guantánamo. Tengan calma. Deja que, cuando tú entiendes esto, deja que se comporten mal. Hace poco con Jesús igual, no, calma. De todo lo malo que hagan, nos quejamos después, deja que hagan. Usted se queja a tal lugar, después al otro. Y si no hacen, Dios que está mirando ahí arriba, ¿hace o no hace? Dios toma el caso en su mano. A Dios hay que entenderlo, porque si usted no lo entiende, cada acto de eso injusto por llevarse por un informe, Dios lo tiene en cuenta. Y ahorita miramos su lugar y no está ahí. ¿Y no está dónde? Ahí. Tiempo al tiempo. Eso lo dice el Salmo 37. Eso lo dice. No estará ahí. Y Dios no quiso dar la orden que lo destruyese. Ese pueblo había de ver el poder divino manifestado en forma señalada, que iba a quedar sin excusa. El compasivo creador iba a estar dispuesto a soportar la iniquidad. ¿Hasta qué generación? ¿Cuánta generación? Entonces, si no mejoraban, si no cambiaban, si no se arrepentían, los juicios de Dios iban a caer sobre ellos. ¿Caen o no caen? Amén. Y no porque querramos que caigan, si no hay arrepentimiento, lo que queremos es el arrepentimiento. Pero si no lo hay, entonces viene. Y voy a ir finalizando con la muerte de los impíos y malvados por el fuego. Hay quien no entiende. Vamos a leer allí Apocalipsis 21, 3 al 8. Apocalipsis 21, 3 al 8. Oí una gran voz que procedía del trono de Dios diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará cara a cara con ellos como su Dios. Amén. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque la primera cosa ya pasaron para siempre. El que estaba sentado en el trono, que es Cristo, dijo: he aquí yo hago nueva cuánta cosa. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed ahora, yo le daré gratuitamente del agua de la vida, gratuitamente. El que venza, ¿cuánto quieren vencer? Amén. El que vence heredará toda la cosa, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, mi hijo. Pero para los cobardes se venden y traicionan, los cobardes, los incrédulos que no creen en la promesa de Dios, para los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, para los idólatras y todo mentiroso, su herencia será en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda o definitiva. Hay muchos que dicen cómo un Dios de amor va a matar en fuego y azufre a toda esta lista que yo le acabo de leer. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a buscar aquí eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días.
la página, a partir de la página 245.3. Puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlo. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho a administrar a su semejante. En otras palabras, Dios es soberano y Él hace lo que Él entienda. Noé habría desagradado a Dios si Él hubiese ahogado a uno de los burladores y escarnecedores que lo hostigaban. Pero Dios ahogó a todo el mundo antediluviano. ¿Y quién le va a decir que está mal? Estoy añadiendo yo, sigo leyendo. Lot no habría tenido derecho de infligir castigo y quemar a su yerno, pero Dios lo haría usando estricta justicia. ¿Y quién dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? Termina esta cita así. Continuamos. Ser semejante a Jesús. (347.5). Ustedes que desprecian los ofrecimientos de la misericordia, ¿hay alguien aquí que desprecia los ofrecimientos de la misericordia? Dios quiera que no. Piensen en la larga serie de asientos que se acumulan contra ustedes en el libro del cielo. Pues allá se registra toda impiedad de las naciones. Toda impiedad de todos los países. De todos los países, toda la impiedad que cometen los países, Dios la tiene registrada. De toda la familia. Hay familias que se dedican a la impiedad, que se ponen de acuerdo para destruir, engañar y hacer de todo. De todas las naciones, de toda la familia y de todos los individuos. ¿Se quedó alguien aquí? Yo tenía una cita que Dios le lleva una cuenta a todas las naciones, pero dejé esta, que aclara que Dios le lleva una cuenta a las naciones, a la familia y a los individuos. No se le queda aquí, no se le queda a nadie. Y es bueno saber eso, hermano, que Dios lleva una cuenta. Hay veces que en la iglesia uno conoce cosas que uno la sabe porque Dios te la revela, pero tú tienes que callarte. Pero yo sé que Dios le lleva una cuenta. Pueden ocultarme a mí, pero no se le puede ocultar a quién. No se le puede ocultar a Dios. No se le puede ocultar a quién. A Dios. Estoy hablando aquí de la iglesia, aquí mismo. Hay quien puede estar ocultando cosas. Pero ¿quién lo está viendo? Dios. Y Dios le lleva una cuentecita. Y el predicador que entiende a Dios sabe que no tiene que molestarse, no tiene que decirle vete, pues no, a su debido tiempo. Dios, si quiere que tiene que salir, sale vivo o sale como Ananí y Zafira. Y dice aquí, Dios puede soportar mucho mientras se lleva la cuenta y puede enviar llamado al arrepentimiento y ofrecer perdón. Llamado Al arrepentimiento. es el papel de nosotros desde aquí. Pero algunas veces le hablamos y saben qué con ellos y se quedan cojos. Se quedan en silencio. Eso pasa. Y como se cree que nadie lo sabe, Dios soporta, se lleva la cuenta, envía llamado al arrepentimiento y perdón. Sin embargo, llegará el momento cuando se habrá completado la cuenta. Llega el momento cuando se habrá completado La cuenta. cuando el alma habrá hecho su elección, cuando por su propia decisión la persona ha fijado su destino. Entonces, se dará la señal y la orden para ejecutar el juicio. Se dará la señal y la orden para ejecutar, ¿qué cosa? El juicio. Qué bueno es Dios. Y ahora voy a eventos de los últimos días.
una de las citas más cortas que tiene este libro. Hay varias cortas como esta. La página 41.3. Hay un límite más allá del cual los juicios de Dios ya no pueden demorarse. Repito, como es cortica. Hay un límite más allá de lo cual los juicios de Dios ya no pueden demorarse. Esto hay que entenderlo para ser feliz en la iglesia, aunque me roben, aunque me calumnien, aunque digan todo mal mintiendo. Usted no se molesta. Hay un momento que Dios, ¿qué va a hacer? El que entiende el evangelio correctamente, No podemos hacer nada con nuestra cuenta. Es Dios que lo va a hacer todo. cada cosa, claro que uno dice, ¿a dónde voy a ir? El que entiende el evangelio correctamente. Hay un límite más allá del cual los juicios de Dios ya no pueden demorarse. Él tiene que actuar. Y ahora aquí, hermano, aquí tenía yo dos ilustraciones, ya una la hice ya anticipada, que nos ayudan a comprender el tema, por qué dio la orden de matar a hombres, mujeres, niños, aún de pecho, a animales. Tenía aquí la ilustración del saco de papa o patata, que ya se lo hice. Pero le voy a hacer otra ilustración de una leyenda. Esta leyenda dice que un caminante quería atravesar la selva y necesitaba un guía. Y dice la leyenda que a la orilla de la selva él encontró a un ermitaño que estaba dispuesto a conducirlo al otro lado de la selva. Al final de la jornada del primer día, llegaron a un claro, y en ese claro había un hombre que vivía allí y lo invitó inmediatamente a pasar con una alegría tremenda. Ah, qué bueno que ustedes vienen a acompañarme en este lugar solitario. Vengan que van a pasar la noche conmigo. Y por la mañana vamos a beber de esa copa que está en la repisa de la chimenea. Porque hoy yo me he reconciliado con mi peor enemigo y como muestra de la buena reconciliación, él me ha regalado esa copa que está en la repisa de la chimenea. Pero bien temprano por la mañana, cuando se levantaron, se fueron antes de tiempo y el ermitaño robó la copa que estaba en la repisa de la chimenea y se la llevó. Y el caminante le dijo, ¿pero qué está haciendo a robarte esa copa? Y dijo, no te preocupes que yo estoy actuando como Dios actúa. No pregunte más. Y se fue. Bien. Siguieron más adelante el segundo día de la jornada y llegaron a un claro donde se encontraron con un hombre. Y cuando se acercó a ese hombre malo que no era hospitalario, le dijo, ¿qué hacen ustedes en mi terreno? Salgan inmediatamente de este terreno, fuera de mi terreno, y váyanse de aquí. El ermitaño le dijo, le voy a hacer un obsequio antes de irme y le voy a dar esta copa llena para que usted la beba después. El caminante le dijo, ¿pero qué es lo que está haciendo? ¿Qué tú estás haciendo con esto? Y dice, no te preocupes, que yo estoy actuando como Dios lo haría. Y finalmente, cuando ellos llegaron al final del viaje, el ermitaño hizo algo que no siempre Dios hace. Le dijo, ahora te voy a explicar los motivos. Tuviste el primer hombre que yo le robé la copa. Es un hombre bueno, hospitalario. El enemigo de él no se había reconciliado con él, es un hipócrita. Y la copa estaba llena de veneno. ¿De qué estaba llena la copa? De veneno. Entonces yo se la dejé a este hombre malvado, que este sí merecía qué cosa. Él decía que así actúa quién. ¿Quién actúa así? Dios. Dice que Dios actúa así. Hermano, como dijo Ayón, si nosotros tuviéramos suficiente información, conociéramos los motivos y pudiéramos ver el final desde el principio, pudiéramos ver el final, nosotros aceptaríamos con rapidez porque Dios manda a matar a hombres, mujeres y qué cosa, y niños. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Amén. Hermano, que Dios nos ayude a comprender que somos su pueblo, que somos sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de quién. Para que seamos llamados hijos, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Voy a ir concluyendo. Yo estaba pensando, Daniel, también pensando. Mm. Dios dio a su hijo, lo Mm. mató en beneficio de la humanidad. Así que a los malos, cuando él entienda, los va a matar también. Exactamente, un razonamiento correcto de nuestra hermana. ¿Entendieron? Amén. Un razonamiento correcto. Y ahora, hermano, miren lo que Dios le dijo, para que ustedes vean cómo Dios nos ve a nosotros. Y cómo veía el antiguo de Israel, así nos ve a nosotros hoy. Ese faraón que oprimió, que se le dijo a Abraham, va a tener a tu descendiente ¿cuántos años? 400 años. Pero después yo lo voy a sacar de allí. Cuando Dios estaba por sacarlo, miren lo que Dios le dijo. Éxodo 4, 22 y 23. Entonces dirá el faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mi hijo, primogénito es el primero, el principal. El primer pueblo en esta tierra, lo principal que Dios tiene en esta tierra somos nosotros. Amén. Yo te digo que deje ir a mi hijo para que me sirva. Si tú no lo dejas ir, es aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Lo que más a ti te duele, si tú no lo dejas ir, si tú lo sigues oprimiendo, yo te voy a tocar donde más a ti te quede. ¿Ven lo que Dios hace con nosotros? Y el que toca a los hijos de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, después que la gloria me enviará a las naciones que lo despojaron. Porque el que lo toca a ustedes, toca a la niña de qué cosa? Toca a la niña de mis ojos. El que nos toca a nosotros, ¿qué toca? Entonces, hermano, en nuestro tema hemos visto cómo Dios a menudo elimina a los enemigos de su pueblo por amor y por misericordia. Por amor y por misericordia. En el tema hemos visto que no solamente Dios, que hasta los animales protegen a sus hijos y a su cría, y que Dios también protege a su pueblo y a sus hijos, que somos nosotros. Amén. También hemos visto, hermano, que cuando los impíos sean eliminados definitivamente, también va a ser por qué cosa? Por amor y por misericordia. ¿Cuánto creen verdaderamente que aún Dios hoy lleva una cuenta a todo lo que dañan y tocan a sus hijos? Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Él dice, mía es la venganza y yo le pagaré. Él no se agrada en la venganza. Él quiere que el pecador se arrepienta. Pero a todo lo que se arrepienten, se le puede otorgar el perdón y la misericordia de ¿quién? De Dios. ¿Cuánto han entendido en esta mañana? Amén. Hermano, que Dios les bendiga a todos. Es mi deseo y oración. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, mi Dios, porque en esta mañana hemos comprendido por qué en el pasado, mi Padre Celestial, tú mandaste a eliminar a hombres, mujeres y niños que se rebelaron contra ti y no quisieron arrepentirse. Amén. También entendemos tu amor y tu misericordia para aquellos que se han arrepentido, como cada uno de nosotros, que alcanzaremos el perdón y tu misericordia. Amén. Queremos darte gracias, mi Dios, por tu cuidado, por tu protección y por toda tu bendición. Amén. También, mi Padre Celestial, aunque no lo mencionamos, pero podemos ver también cómo en el Nuevo Testamento, aquellos que se dedicaron al engaño y la maldad, como Ananías y Zafira, y otros que te desafiaron, como Coré, Datán y Abirán,
como Usa, que conocían tu voluntad, los hijos de Aarón, fueron destruidos y también fueron destruidos por amor y misericordia, para que el mal no se extendiera al pueblo de Israel. También, mi Padre Celestial, te damos gracias, porque hoy tú no quieres que el mal se extienda entre tus hijos. Amén. Purifícanos, límpianos y bendícenos ahora de regreso a nuestros hogares. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, a todos. Amén. Gracias por escuchar nuestro canal Una Voz que Clama en el Desierto. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima.